Hola, mi nombre es Valeria Campos Alemán, somos el equipo 2 y nos tocó el tema sobre la Revolución Mexicana. Mi equipo está conformado por Yaret, Elizabeth, Jaime Cabrera, o sea yo, y mi compañera Valeria Campos, que ya mencionó su nombre. Este tema va a tratar sobre lo que ocurrió en la Revolución Mexicana. Ajá. Vamos a compartir sucesos, las biografías de diferentes actores que participaron en la Revolución. Mexicana se inició en el año 1910. Fue un gran movimiento popular antilafundista y antiimperialista, que fue responsable de importantes transformaciones en México, donde existía una supremacía de la burguesía sobre las instituciones del Estado. El Porfiriato. El periodo de 1876 a 1911 se caracterizó por la dictadura de Porfirio Díaz, responsable del desarrollo del capitalismo mexicano. Su gobierno era apoyado por la aristocracia mexicana y los capitales de las empresas extranjeras. Estas alianzas impulsaron sus políticas antipopulares. Actuó apoyado por un ejército que poseía una función política en la Iglesia Católica. Socialmente, la principal base de apoyo a la dictadura de Porfirio Díaz, Porfiriato, fue la llamada clase latifundista. Estos eran los grandes beneficiarios de la política del gobierno, que eliminó el ejido, tierras comunitarias de origen indígena, posibilitando la mayor concentración de tierras por parte de los terratenientes mexicanos y la formación de grandes contingentes de campesinos explotados. El poder político. Este pacto social que tenía su cabeza en la figura de Porfirio Díaz fue el aval de la paz social interclasista, que aseguraba el dominio de los asentados sobre la población campesina. El Estado. El Estado porfirista estaba administrado por un burócrata civil militar que inspiraba en el positivismo europeo. Los llamados científicos, que creían que quisieran poder regerenciar a la sociedad de manera autoritaria de arriba hacia abajo. Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternancia en el poder. Esto bastó para que Francisco Madero se candidatara a la plataforma antireeleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular. Esto bastó para que los grupos de poder porfiristas presionaran a Porfirio Díaz a continuar en el poder. Francisco I. Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones. Luego de recuperar la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Esto propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México, encabezadas por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares obligarían a la renuncia y al exilio de Porfirio Díaz y al inicio verdaderamente de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero sería electo presidente de México. Francisco Ignacio Madero, llamado erróneamente Francisco Indalencio Madero, Parras de la Fuente, Coahuila 1873, México 1913, político mexicano cuyo pronunciamiento contra el régimen de Porfirio Díaz decadenció la Revolución Mexicana. Hombre sencillo e idealista, de firmes convicciones democráticas y sincera preocupación social. Francisco I. Madero quiso superar mediante las urnas la anquilosa dictadura de Porfirio Díaz, presentando su candidatura como cabeza del partido antireeleccionista en los comicios de 1910. Sin embargo, tras ser detenido en plena campaña electoral
y verse forzado al exilio, entendió que solo un levantamiento popular podría traer un verdadero cambio. José Doreto Arango Arámbula, también llamado como Francisco Villa, nació en San Juan del Río, Durango, en 1878 y fue un revolucionario mexicano que lideró, junto con Emiliano Zapata, el sector agrarista de la Revolución Mexicana. Campesino pobre, huérfano y con escasa formación. Cuando estalló la Revolución de 1910, llevaba muchos años fugitivo en las montañas a causa de un asesinato. Dedicado al bandolerismo, gozaba de admiración y popularidad entre los campesinos por sus acciones contra los hacendados ricos. Pancho Villa secundó de inmediato los planteamientos de Francisco I. Madero, que en su plan de San Luis llamó a alzarse en armas el 20 de noviembre de 1910 contra el régimen de Porfirio Díaz, prometiendo a los campesinos la devolución de las tierras injustamente arrebatadas durante la prolongada dictadura porfirista, que había reprimido durante toda su posición política. Se ganó la vida en diversos oficios. De joven se involucró en bandas que robaban ganado y fue perseguido. En 1910 ya era líder de una partida de bandoleros, con los cuales se unió al movimiento de Francisco Madero para derrocar a Porfirio Díaz. En 1913 se unió a Venustiano Carranza para combatir a Victoriano Huerta. En 1914 rompió con Carranza y se unió a Emiliano Zapata, pero algunas derrotas lo obligaron a refugiarse en Chihuahua. Desde 1916 fue atacado por las fuerzas de Estados Unidos mexicanos y las de México. En 1920 firmó la paz con el presidente Adolfo de la Huerta y se retiró a Durango. Sin embargo, los terratenientes mandaron asesinarlo. Murió abaleado el 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral, norte de México. México, 1879, Morelos, 1919. Revolucionario mexicano. En el complejo desarrollo de la Revolución Mexicana de 1910, los llamados líderes agraristas recogieron las juntas aspiraciones de las clases rurales más humildes, que se habían visto abocadas a la miseria por una arbitraria política agraria que los desposeía de sus tierras. De todos ellos, Emiliano Zapata sigue siendo el más admirado. Frente a la ambición sin escrúpulos o la inconsistencia ideológica de Pancho Villa o Pascual Orozco, y frente a una idea de revolución más ligada a la guerra por el poder que la transformación social, Emiliano Zapata se mantuvo fiel a sus ideales de justicia y dio absoluta prioridad a las realizaciones efectivas. Desgraciadamente, esa misma fuerza, firmeza y consistencia frente a los confusos vientos revolucionarios determinaron su aislamiento en el estado de Morelos, donde cometió fecundas reformas desde una posición de virtual independencia que ningún gobierno podía tolerar. Su asesinato, instigado desde la presidencia, conllevó la rápida disolución de su obra y la exaltación del líder, que entraría en la historia como uno de los grandes mitos revolucionarios del siglo XX. El 11 de marzo de 1911 se sublevó contra la dictadura de Porfirio Díaz, apoyando a Francisco Madero. El 25 de mayo lanzó el Plan de Ayala, donde exigió distribuir las haciendas a los campesinos. En 1914 se alió a Pancho Villa y tomó la Ciudad de México, pero las tropas de Venustiano Carranza lo obligaron a regresar a Morelos, donde instaló un gobierno agrarista. Se mantuvo rebelde hasta que fue emboscado y murió a balazos el 10 de abril de 1919. Sonora, 1880. San Ángel, México, 1928. Revolucionario mexicano que alcanzó la presidencia de la República, 1920-1924. Al general Álvaro Obregón
corresponde gran parte del mérito de haber acabado con la violencia revolucionaria que conmovió la vida de México durante 10 dramáticos años. Después de destacar como uno de los hábiles estrategas en el campo de batalla, cuando ocupó la presidencia del país, se mostró como un político inteligente y enérgico, iniciando la institucionalización de las conquistas sociales postuladas por la revolución y logrando importantes avances en política exterior. Con el asesinato de Venustiano Carranza, el poder pasó a manos de los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En el año de 1928, Álvaro Obregón fue reelecto, pero fue asesinado. Así terminó el periodo revolucionario caudillesco mexicano. Plutarco Elías Calles daría un discurso público en el que afirmó que el periodo de los caudillos llegaba a su fin y empezaba el de las instituciones. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente llamado Partido Revolucionario Institucional, PRI, el cual gobernó el país por más de 70 años, desde su fundación en el año de 1929 hasta el año 2000. La burguesía tuvo una importación preponderante en la Revolución Mexicana, ya que al apropiarse de las tierras inició un proceso de integración capitalista, más acelerado en el país. Con eso, seguimiento de las causas reivindicacionales de la clase campesina desposeída, que detonarían en la Revolución Mexicana. Que alcanzó la presidencia de la República. Al general Álvaro Obregón corresponde gran parte del misterio de haber acabado con la violencia revolucionaria, que conmovió la vida de México durante 10 dramáticos años. Después de destacar como uno de los más hábiles estrategas en el campo de batalla, cuando ocupó la presidencia del país se mostró como un político inteligente y energético, iniciando la institucionalización de las conquistas sociales postuladas por la revolución y logrando importantes avances en política exterior. Cultor y de Zenobia Salido, desde muy pequeño. Las consecuencias de la Revolución Mexicana. Se promulgó la Constitución con la reforma agraria, la nacionalización del suelo y del subsuelo y la devolución de las tierras comunales a los indígenas. La Iglesia Católica es separada del Estado y se disminuye su influencia. Los trabajadores pasaron a tener derechos laborales reconocidos, se organizan los sindicatos y se consolida el sistema de educación nacional. Cuando el presidente Manuel Ávila Camacho es electo, un periodo de consolidación y reconciliación que marca el fin de la Revolución Mexicana, dando inicio a una fase del desarrollo industrial en México. La más reciente influencia de la Revolución Mexicana fue en relación a la adhesión de México en la NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Recibió la posición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Así como Emiliano Zapata lo hizo, el EZLN reivindica mejores condiciones de vida para los campesinos indígenas y una reforma agraria, además de considerar nociva la intromisión extranjera en la vida mexicana, que se cree que es representada por el NAFTA. El 1 de enero de 1994, al entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, el EZLN tomó varias ciudades del estado de Chiapas, región bastante pobre del sudeste de México, teniendo como objetivo mostrarle al gobierno mexicano y al mundo